Estoy transmitiendo esta mañana desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte. Imagínese usted que hoy por la mañana está en su oficina y de repente tocan la puerta y le dicen, ¿quién es? Los funcionarios del SAT. Y todos a los refugios, ¿no? Es decir, da mucho miedo. No es así, obviamente, pero es una caricatura de lo que realmente ocurre. Pero claramente el SAT pues genera mucho miedo. Y para hablar de este y otros temas está esta mañana en esta transmisión remota Mauricio Martínez de Mesa. Él es socio líder de Tax Controversy de Deloitte, una unidad especializada en atender casos en donde la gente le da mucho miedo. ¿Cómo estás, Mauricio? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Bienvenido a Deloitte. Gracias. Nos encanta tenerte aquí en tu casa. Y muchas gracias por la invitación, evidentemente, a tu programa y gracias a tus radioescuchas. Pues prácticamente planteaba una caricatura, pero es cierto, ¿no? Es decir, hay mucho temor a veces cuando viene una auditoría del SAT, cuando están sobre alguien en específico. ¿Cuál dirías tú? Tienes una amplia experiencia, ahorita estamos platicando fuera del aire, pues viendo cualquier cantidad de casos muy específicos, de atendiendo ya situaciones en donde pues quizás no estaban con ustedes desde un principio y finalmente los llaman. ¿Cuál dirías tú que es el principal mito cuando ocurre un acercamiento de este tipo y la gente empieza a entrar en pánico? Mira, de hecho el escenario que mencionas es, como tú bien dices, es una caricatura, pero no tanto, La presión que siente un particular ante la fuerza del Estado genera reacciones generalmente poco racionales, ¿no? No hay dos elementos que al particular le den más estrés, mi querido Rodrigo, que la amenaza del Estado hacia su vida, hacia su libertad y hacia su patrimonio. Las acciones del SAT muchas veces pueden terminar en la pérdida de estos últimos dos elementos, ¿no? Que son la libertad y el patrimonio. Entonces, los escenarios que vemos comúnmente y de los cuales Deloitte vive y vive bien, es los errores que cometen los particulares, las empresas y las personas físicas, los individuos, cuando son contactados por primera vez por el SAT, asumen que son procesos que pueden llevarse de manera interna, en la mayoría de ellos, sin contactar a un experto. Y creen que el momento en el que contactas a un experto o lo involucras da igual si es al principio o al final. Lo cierto es que estas dos decisiones son las que definen el éxito de un particular cuando está lidiando con el SAT. Si tú involucras a un experto en materia fiscal desde el principio de tu contacto con el SAT, las probabilidades de que el tema termine bien son bastante altas. Si tú involucras a un experto que se dedique a esta materia, las probabilidades aumentan todavía más. Pero esos son los errores que yo te diría que vemos cotidianamente en nuestros clientes, ¿no? Ahora, usualmente, ¿cómo se da, digamos, habiendo tantos casos, pues siempre será diferente, pero ¿cuál dirías tú que es la principal aproximación o lo que más genera preocupación cuando los contactan a ustedes, una vez que llegan los funcionarios del SAT a ahondar más en una X situación? Mira, naturalmente lo que más estresa a un contribuyente, a una empresa, a un individuo, son las revisiones, ¿no? Son las auditorías. Eso es lo que más estresa. No siendo el único contacto que se tiene con el SAT. El segundo es cuando esos particulares solicitan devoluciones de impuestos y entonces el SAT entra en modo defensivo, ¿no? Tratando de buscarle tres pies al gato para no devolverte ese dinero. Pero lo más estresante es cuando el SAT te toca la puerta para decirte, oye, quiero revisar tu contabilidad de los últimos 3, 4 ejercicios, quiero revisar esta operación, etcétera, ¿no? Ahí es donde el empresario se estresa por primera vez porque pues hay que entender que las empresas, los empresarios, los individuos pues no se dedican a atender al fisco, no se dedican a atender al SAT, se dedican a llevar a cabo sus negocios, su actividad productiva y el contacto con el SAT es un elemento distorsionante de su día a día, ¿no? Entonces esto es lo que estresa mucho al empresario, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Porque por otro lado también, y lo platicamos hace rato fuera del aire, ¿cuál tiene que ser la reacción cuando un empresario empieza a ver, digamos, pues que se inclina hacia uno u otro lugar en términos de corrupción? Porque luego se puede caer en un mundo muy gris en donde te pueden ofrecer soluciones que no van a ser porque justamente el desconocimiento de una persona promedio en temas fiscales pues lo puede llevar a decir, no, mira, yo tengo un amigo que un día me ayudó, que no vino a la fiesta, o una suerte de coyote de alto nivel en términos fiscales. ¿Qué hacer frente a esas situaciones en donde, pues como la niebla de guerra, ¿no? Uno ya no sabe si va, viene o se regresa? Claro, esa es una gran pregunta, Rodrigo, porque
Es ahí donde necesitas, me parece, la asesoría de un fiscalista serio. Como tú bien dices, la naturaleza, la idiosincrasia de este país siempre nos lleva de repente a pensar en la solución rápida, en la solución que creemos que es sencilla, que es más barata, que es resolver el tema por abajo de la mesa, hablar con el funcionario para que el tema se desaparezca, etcétera, ¿no? Con el costo que esto implica. La verdad es que en la práctica, Rodrigo, este es un poquito el beso del diablo, porque el funcionario te puede reaccionar de una de dos maneras. Si es un funcionario honesto, que en el SAT es la mayoría, lo más probable es que cuando entres en esa discusión con él, su actitud sea una actitud totalmente negativa hacia ti. Es probable que se centre en encontrar algo que te pueda liquidar, precisamente porque entraste en esa discusión. Si es un funcionario que no es de los decentes, pues entonces te va a dar los medios para solucionar temporalmente el problema. Fíjate que hemos encontrado en la práctica un cinismo impresionante, sobre todo en niveles medios y bajos del SAT. Los niveles medios superiores, francamente, es gente muy seria. Pero en estos niveles medios y medios bajos, el funcionario te ofrece el contacto con despachos que te resuelven el problema, en donde curiosamente ellos son socios, ¿no? Entonces, eso resuelve el problema inmediato del cliente, pero lo deja en un círculo de influencia muy peligroso ante el SAT, porque esa empresa o ese individuo ya se hizo de una fama peligrosa en el SAT, ¿no? Entonces, y porque supongo, y me gustaría preguntarte eso de manera directa, Mauricio, el proceso, digamos, pues pasa de función. Justamente sospecho que el mecanismo dentro del propio SAT es que un caso pues vaya estando en un escenario de mucho tiempo bajo varios funcionarios, así que pues claro, puede ser que caes con uno corrupto pero luego no, y cuando llegue el que no era corrupto pues ya fuiste al despacho de fulanito de tal y ya no importa, ¿no? Exactamente, esa parte de la fama pública fiscal, déjame llamarle así, de los contribuyentes en México es bien importante. En la medida en que la autoridad fiscal te percibe como un grupo serio, como un contribuyente serio, la posibilidad de arreglar todos los problemas que tengas con el SAT en el futuro son buenas. En la medida en que el SAT te percibe como un contribuyente que en algún momento entró en uno de estos arreglos extraños, la verdad es que el trato que te da la autoridad, con toda razón, es un trato mucho más estricto, con mucho menos margen de maniobra, y que te cerrará las puertas al concepto de la buena fe, ¿no? Aquí es donde es importante entender, mi querido Rodrigo, que existen nuevas formas recientes de resolver de una forma muy transparente cualquier conflicto con el SAT, donde no tienes que entrar a ofrecer dinero, donde no tienes que ser objeto de extorsiones, donde no vas solo, ¿no? Y esto tiene que ver con las negociaciones formales que se hacen a través de los acuerdos conclusivos con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Quizá una de las preguntas que tú me harías, oye, ¿por qué no nos peleamos con el SAT y listo, ¿no? ¿Para qué negociar? Te voy a dar un par de datos interesantes que matizan el por qué siempre tiene que tener más alternativas más allá del litigio. El SAT en los últimos 5 años gana la mitad de sus litigios, entre el 51 y 54%. Este porcentaje aumentó dramáticamente en los últimos años, estaba en el 25-30%. La Procuraduría Fiscal, que son los abogados de la Secretaría de Hacienda, ganan el 87% de sus litigios. Son buenos. Hombre, entre los años 2012 y 2017, este es el porcentaje de éxito de la Procuraduría Fiscal. Estos porcentajes se han venido aumentando hasta estos niveles de manera dramática en los últimos 20 años. Yo te preguntaría, ¿tú qué crees que es más probable? ¿Que en los últimos 20 años, tanto el SAT como la Procuraduría Fiscal han contratado a superlitigantes, superhombres, o más bien que los tribunales en este país en los últimos años se han alineado a los intereses del gobierno? ¿Cuál suena más razonable? Pues la segunda, ¿no? Sí, por supuesto. Hace 20 años, cuando tú tenías un problema con el SAT, tu abogado tradicionalmente te decía, mira, Rodrigo, no te preocupes, no, vamos a tener la auditoría dándoles poquita información, a ver qué nos liquidan, nos vamos a tribunales y les vamos a ganar. Esta afirmación era una afirmación razonable. En los últimos años, lo cierto es que es difícil garantizarle a un cliente que, aunque tenga la razón, los tribunales se la vayan a dar. ¿Qué significa esto, Rodrigo? Que lo que más importante es tratar de evitar llegar al conflicto, ¿no?, con el SAT. Entonces, cuando el SAT te visita y tú sabes que tienes algo ahí por algunos negritos en el arroz, algunos esqueletos en el closet, y en este país, como en todos los contribuyentes tienen algo que ocultar, es natural. Lo importante es sentarte a negociar lo antes posible con el SAT. La PRODECON, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ha hecho una labor maravillosa
apoyando las iniciativas de los contribuyentes y la defensa del contribuyente ante el SAT. Una de las formas en las que la Prodecon apoya a los contribuyentes, no es la única, es coordinar estas negociaciones formales con el SAT, que se llaman acuerdos conclusivos. Y entonces sí, relacionando esta discusión con la pregunta que me hacías hace unos minutos, el SAT, los funcionarios serios, ya no tienen problema con sentarse a negociar contigo de manera transparente, de manera abierta, sin cochupos, sin componendas y sin consecuencias negativas a futuro, ¿no? Pues la verdad es que por un lado, qué tranquilidad, Mauricio, por otro lado, qué complejo es y por supuesto ahí, como en muchos otros temas, pues hay que tener una asesoría muy puntual, como es el caso de la que tú brindas y toda la unidad que tú encabezas. Y bueno, pues agradecerte mucho la entrevista. Ahora pensaba, ya ves que Gabriel García Márquez decía, tenemos una vida pública, una vida privada, una vida secreta, y agregaría un cuarto y una vida secreta fiscal. Fiscal, ¿no? es correcto. Como dices, prácticamente si el SAT busca, pues seguramente algo va a encontrar de alguna suerte en un proceso largo. Seguro. De cualquier historia empresarial. Seguro, ¿no? Y si a eso le sumamos la precariedad de nuestro sistema judicial, pues entonces está uno muy expuesto. Te voy a dar un datito final. El World Justice Project, que es un watchdog de la calidad de la impartición de justicia en los países, mide la calidad de la justicia en 113 países. Imagínate, adivina en qué lugar está México. Sí, por ahí vi el dato, era en el tercio más bajo. ¿No? Estamos en el lugar 93 de 113, ¿no? Sí, sí. Eso significa que la justicia que se da en nuestros tribunales es una justicia muy poco confiable. Estamos al nivel de países que solo vemos en Miss Universo y en películas de James Bond, Sierra Leona, Liberia, Kenia. Ese es nuestro ranguito de calidad de justicia, ¿no? Siendo la 14ª mayor economía del planeta, algo tenemos que hacer al respecto. Algo falla. Ahora que pensamos en las elecciones, hay que ver qué dicen los candidatos al respecto. Es correcto. Muchas gracias, Mauricio. De nada, Rodrigo, muchas gracias por la invitación a tu programa y bienvenido a Deloitte. Ahí escuchamos a Mauricio Martínez de Mesa, guarde su nombre, socio líder de Tax Controversy de Deloitte.